Hola familia de Viña, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión, continuando con esta serie de conversaciones sobre el tema del reino de Dios y cómo se hace realidad en diferentes aspectos de la vida. En este caso, cómo el reino de Dios se hace efectivo, se hace real en el contexto del matrimonio. Yo soy Layo. Soy Luchi. Tony. Hola, buenas noches, soy Priscila. La familia es el centro de la sociedad en cualquier país del mundo y Costa Rica no es la excepción. Y queremos recordar ambas parejas cuál ha sido una manera en que el reino de Dios se ha hecho realidad en nuestra vida. En nuestro caso, no tuvimos un buen comienzo. Nos encontramos embarazados antes de casarnos. Y yo vengo de una familia donde mis padres eran líderes cristianos. Yo mismo era parte de un ministerio cristiano. Y fue un momento terrible de descubrir que estábamos embarazados y qué íbamos a hacer. Decidimos casarnos, pero el Señor de una manera increíble entró en el reino de Dios y vimos la restauración, cómo Él restauró nuestro matrimonio. Fue un momento muy difícil, pero al mismo tiempo un momento increíble de ver el poder de la confesión, el poder del perdón y el poder de la restauración cuando uno intenta vivir bajo los principios del reino de Dios. Yo creo que nosotros fue parecido. Nos casamos jóvenes. Obviamente el matrimonio no hay un libro, nada que te diga cómo debes comportarte o cómo debes llevar esa vida. Y no empezamos bien, ¿verdad? Más malas decisiones mías que de mi esposa, debo confesarlo. Y eso me enseñó muchísimas cosas importantes de cuáles eran mis prioridades. Yo siempre les cuento a mis hijos, tenía un libro de excusas para no ir a la iglesia y se las podría contar a miles de jóvenes, pero esta mujer que yo tengo al lado nunca dejó de doblar rodillas y de orar. Y a partir de ahí Dios toma el control y el reino de Dios en nuestro matrimonio empieza en su vida. A mí me pasó eso, digamos, sí, esas situaciones difíciles, esas malas decisiones, esas cosas que nos estaban afectando como pareja, hizo precisamente que yo viviera el reino de Dios fervientemente y que tomara la decisión de obedecer a Dios y de no responder a las cosas que estaban pasando en ese momento de manera humana, sino siendo obediente y confiando en que si Dios me decía que tenía que hacer algo, yo iba a hacer. Y también nos pasó la restauración de nuestro matrimonio. Y para la gloria de Él, este año cumplimos ya 23 años de matrimonio. Qué lindo, Hermoso, qué lindo. hermoso. Tony, tú dijiste algo que me recordó un principio también, que cómo se expresa o cómo se hace real el reino de Dios en una familia. Y dijiste, le cuento a mis hijos esas cosas, las malas decisiones. Creo que eso es algo muy importante de la transparencia, hablar siempre con la verdad en la familia. Y a partir de lo que nos pasó a nosotros, alguien, un líder espiritual nuestro, nos hizo una pregunta. Cuando nos descubrimos embarazados y fuimos con él, la primera pregunta que nos hizo fue, ¿ustedes están aquí porque quieren que lo saque del problema o porque están arrepentidos? Wow. Wow. Que nos dejó sin palabras. Sí. Y como nos vio la cara, ¿verdad?, de asombro, entonces dijo, ok, cuando ustedes estén listos, regresan, ya saben lo que tienen que hacer. Y fuimos juntos, nos arrodillamos, pedimos perdón a Dios y comenzamos a pensar qué cosas podíamos hacer. Y la primera fue confesar a nuestros amigos, teníamos discípulos, teníamos nuestros padres, nuestra familia, y esa restauración entró porque fuimos obedientes, como tú dices, Priscila, a cosas que Dios nos estaba poniendo en el corazón que debíamos hacer. Y para poder recibir perdón hay que arrepentirse. Sí, entonces sí es importante primero esa decisión. Y fue durísimo, ¿verdad? Porque hicimos una lista de
de 12 o 13 personas muy cercanas a quienes sentíamos que habíamos ofendido y fuimos con cada uno a pedirles perdón. Y fue tan lindo recibir el perdón de ellos. Eso fue liberador. Y años más adelante escogimos pedirles perdón a nuestros hijos también. El acuerdo fue cuando ellos estuvieran listos, porque no íbamos a esconder nada. Queríamos vivir en transparencia. Total. Y nunca escondimos la diferencia de fechas. Y el hijo mayor hizo las cuentas y lo descubrió. Así es. Y en algún momento lo iba a hacer. Y eso fue lo que nos llevó a hablar con ellos. Tenían 10 años, 9 el otro, el tercero no había nacido, pero lo hicimos con él cuando tenía la edad también, más o menos. Nosotros pensamos que el tema del matrimonio es eso, es una decisión. Y cuando se deciden hacer las cosas conforme a la palabra y conforme a lo que Dios quiere de nosotros, de verdad el asunto funciona diferente. Pero quien tiene que activar ese botón, esa chispa de tomar la decisión, somos nosotros. En mi caso, voy a decir, fui más lento que mi esposa. Ella estaba muy decidida a restaurar nuestro matrimonio de antes y yo andaba perdido en otras cosas. Cambié mis prioridades y a partir de decidir darle mi matrimonio a Dios, Dios arriba y todo lo demás se vino por añadidura, tal como lo dice la palabra. Y lo otro que decía es muy importante, la verdad sí lo hace libre a uno. Cuando uno habla con la pareja estas cosas, o con líderes, o con personas que lo aman a uno, ese amor de Dios se siente a través de. Sí. Y hablando de los hijos, creo que es parte fundamental de la familia, los hijos. Nosotros ahora ya tenemos hasta nietos. Cuando yo pienso en cómo podemos enseñarle estas cosas que a veces con dolor y con golpetazos hemos ido aprendiendo, nosotros discutimos muchísimo cómo vamos a transmitir esto. Y creo que hay un modelo tradicional. Yo vengo de una familia cristiana también, donde teníamos el devocional familiar, que era lo más aburrido. Aquí se los cuento en confianza. Yo siempre me quedaba dormido. No aprendí mucho de esos devocionales familiares, francamente. Pero sí aprendí a leer con la Biblia. Entonces, digamos que hay una manera formal que lo intentamos y con diferentes niveles de éxito, ¿verdad? Especialmente cuando los niños van creciendo, ya no les pegaba mucho. Pero también hay una manera informal, como es de transmitir, no así como clase, pero de manera, usando cada día, veíamos películas, una experiencia. O como Tony dijo, ¿verdad? Contándoles de nuestros errores. Sí. Creo que eso es... En la cotidianidad y en la sencillez muchas veces se transmite esas cosas hacia ellos. Y quizás de manera más poderosa que dándoles una charla, digamos. Claro. Que creo que hay espacio para eso, pero lo más poderoso es la vida. Yo tengo la bendición de que mis papás conocen a Dios desde que yo nací. Entonces, prácticamente mi vida ha sido en la iglesia porque mis papás fueron pastores muchos años. Entonces, a mí esa parte de leer la Biblia, de estudiar, del devocional, de estudios bíblicos, para mí eso era parte de mi vida. No lo veía como fuera de, o sea, mi vida iba encaminada a eso. Entonces, tengo la bendición de que cuando nosotros estábamos jovencitas, mis hermanas y yo, siempre mis papás, cuando nos daban consejo de algo o le preguntábamos algo, siempre iban a la palabra. Entonces nos decían el consejo y sí, recuerde, la Biblia dice esto. Y eso lo hemos hecho con nuestras hijas. Sí. Siempre, cualquier conversación, cualquier consulta que nos hagan, cualquier consejo que pidan, alguna situación que están pasando ellas o incluso nosotros, cuando han pasado cosas en el matrimonio, perdón, en la familia, siempre hemos procurado hablar lo que dice la Biblia. Y el consejo siempre es en la palabra, basado en la palabra. Esa es una manera que hemos procurado intencionalmente hacerlo. Y que sí, que en las cosas del reino, en la vida de nosotros los hijos de Dios, no hay, Tony Basila dice, no hay grises. No hay Yo siempre grises. digo que no hay gris. La relación con Dios es o es blanco o es negro. Estás con Él o no lo estás. No puedes estar a medias, porque Dios no te da la mitad, Dios te da todo.
Ese fue un debate entre nosotros en la crianza de los hijos. ¿Cuánto tiempo, cuántas noches a la semana un devocional o no lo tenemos, o un tiempo familiar? Porque en el caso de él, como lo escucharon, no, parece que se sintió que lo vacunaron contra eso porque fue en exceso. Claro. Pero yo, que no vengo de una familia evangélica, aunque sí muy moral y nos enseñaban principios, pero yo no tenía eso, entonces yo quería eso para mis hijos. Claro. Entonces fue un debate, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo en donde sí lo practicábamos, pero de una manera un poquito más, quizás más amena de lo que el concepto que él tenía, con preguntas, haciéndolo reflexionar, o como tú dices, cuando estábamos enfrentando un problema entre ellos o con nosotros, hablar de eso, hablar cuál es el principio aquí, qué estamos violando, ¿verdad? ¿Por qué esto no está funcionando? Entonces es traer el principio bíblico a la práctica. Fue más así, más a lo práctico, ¿verdad? Sí. Ponerlo en la realidad. Y fíjate que ahora que nosotros ya tenemos hijos, nuestros 3 hijos están casados, es tan lindo ver cómo ellos, a su manera y en su propia circunstancia, ya junto con sus esposas, están haciendo lo mismo, solo que mejorado, con sus propios hijos. Claro. Ahí se cumple lo que la palabra dice, que la semilla que uno siembra da fruto. Y es un fruto diferente a nuestros hijos, porque sus hijas están gozando de otra manera, otra expresión de y debe ser un orgullo al Señor. En el caso de ustedes, que ya los ven casados, verlos, sí, que es un logro, ¿verdad? Y definitivamente ustedes tuvieron que ver en eso y Dios usándolos. Bueno, nosotros anhelamos eso para nuestros hijos también, pero desde ya también hemos ido sembrando la confianza en Dios, en muchísimas cosas, orando, pidiendo a Dios que les pueda dar una persona que sea esa ayuda idónea para cada uno de ellos y que puedan sentirse completos, teniendo a Dios de primero. Así es. Y Dios es fiel porque esa oración la contesta, lo hemos visto nosotros, con mujeres idóneas, mujeres de Dios, que son una bendición y una añadidura a nuestra familia. Pero ¿cómo traer también el reino de Dios a la relación de matrimonio, a la relación de pareja? ¿Cuál ha sido en el caso de ustedes la experiencia? Creo que una que nos marcó mucho, ya teníamos como unos 5 años de estar acá en Viña, aproximadamente. Yo fui empleado bancario. En ese momento tenía 17 años de trabajar en el Banco de Costa Rica. Un buen puesto, gracias a Dios, siempre Dios me había honrado con eso. Y había algo en mi corazón que Dios me estaba moviendo a tomar una decisión para dar más calidad y tiempo de calidad a mis hijos. Y a mi esposa, obviamente, mi familia. Tenía las ganas de irme del banco y Dios me estaba moviendo en eso. No sé cómo explicarlo. Mucha gente me decía, ¿cómo te vas a ir? ¿Estás loco? Es el mejor trabajo, la estabilidad, tus hijos pequeños. Pero Dios me estaba moviendo y me estaba moviendo. En una ocasión vinimos a Viña. Ya yo había tomado la decisión. Tuvimos un año de oración, mi esposa y yo. Pidiéndole que nos diera esa paz, y tomo la decisión, vinimos a una actividad acá, vinieron unos hermanos de Estados Unidos, y estando yo ahí, sentado en la iglesia, suben, oran por mí, unos muchachos en inglés, y me dicen, no te preocupes, Dios tiene el control y la decisión que has tomado es la correcta. No los conocía, nunca los había visto. Y eso me hizo, junto con mi esposa, bueno, además de la llorada que nos pegamos, ¿verdad? Porque habíamos orado montones, nos dio esa tranquilidad que queríamos. Y creo que eso fue como el cohete, Pri, que despertó, no sé, toda esa sensación de que Dios siempre estuvo con nosotros. Esa experiencia nos cambió y a nivel de familia fue maravilloso. Yo creo que a raíz de muchas cosas que habían pasado en el matrimonio y que yo había visto en verdad el poder de la oración, yo recuerdo que fue tiempos de levantarse en la madrugada a orar, de que era constante la oración, y en verdad yo creo que el principio de la oración, el confiar en Dios, en ponerlo en primer lugar, en verdad el anhelo de nosotros no era solamente en la parte financiera, sino en verdad de que nuestro hogar
fuera completo en todo sentido, porque el puesto que tenía Tony en ese momento le demandaba muchísimo tiempo. Las chiquitillas y Dani todos estaban pequeñitos, entonces yo era la que me encargaba del corre-corre, ¿verdad? De los chicos y todo. Los actos cívicos, las presentaciones, todo eso, él se los estaba perdiendo y él no quería eso ya. Él sí quería estar ahí y incluso también poder servirle, porque es que era demasiado el trajín. Y Dios nos bendijo con esa posibilidad, ¿verdad? Con esto de que ya era el diferente, ya él los iba a dejar al colegio, a la escuela, era otra cosa. Ahí estaban los actos cívicos, estaban el Día del Padre, reuniones, cosas que tal vez uno como papá dice, ay, es que la reunión de la escuela, es que esto, es que un acto cívico. Es que no es solamente eso, es todo lo que implica eso. Es el estar ahí para los hijos y que lo vean a uno, que uno pueda compartir esos pequeños detalles con ellos, después ir a comer, celebrar, poder recibirlos en la casa. Esa es una etapa linda, claro. Perdón que interrumpa, una etapa linda de la familia. Pero como pareja, como esposos, ¿cómo nos cuidamos? Pregunto eso porque nosotros somos ya una pareja mayor con hijos casados, con el nido vacío. Y tuvimos la idea desde antes de que nos sucediera de cuidarnos, de prepararnos para eso. Eso es importante. Entonces, pregunto, ¿cómo se están cuidando para el nido vacío? Claro. El matrimonio es una decisión y es decidir amar a la pareja. Cuando empezamos a notar que los hijos ya estaban creciendo, saliendo de esa etapa de colegio, y ahora están en universidad, la mayor trabaja, empezamos a invertir más tiempo en nosotros. Y tomamos decisiones concretas. Dijimos, bueno, vamos a por lo menos 1 o 2 días a la semana sacar un rato para nosotros. Nos encanta tomar café, hablar, vacilamos muchísimo, tenemos un humor demasiado parecido y los gustos y preferencias hemos congeniado mucho. Decidimos invertir en nosotros. Amamos a nuestros hijos, fue un regalo de Dios, pero como usted dice, hay que preparar ese camino, porque en algún momento esperamos quedar nosotros dos habiendo forjado un camino bonito. Tenemos también la ventaja, digamos, si se puede decir así, Tony juega fútbol muchísimo, entonces los fines de semana se van a jugar largo los sábados. Entonces, cuando son partidos así largos, yo me voy con él. Entonces nos vamos y tenemos el ride nosotros y ya las chiquillas se quedan en la casa y así, pero siempre hace como unos 2 años. Eso no lo podíamos hacer cuando estaban pequeños porque hay que llevarlos a todo lado, pero ahora es un tiempo como de nosotros. Que sí estamos, en verdad que ellos dicen, no nos vaya. No, vamos solo y las nosotros. Series de Netflix. Eso tenemos en común. Tenemos mucho tiempo nosotros en eso. Y también tenemos gustos parecidos. Sí. Mira, en nuestro caso, esa preparación comenzó sin quererlo, porque ni siquiera pensábamos en eso muy temprano. Quizás en el año 7 o 8 de nuestro matrimonio, con bebitos todavía, un día Luchi me da un sobre con una carta y me dice, toma, lee. Y yo agarro el sobre grueso, ¿verdad? Grueso. ¿Y qué es esto? Léelo, me dijo. Y entonces yo rompí el sobre, la leo, y era una carta donde Luchi me exponía cómo se sentía de mal conmigo. Y me voy enojando yo, no tanto por lo que decía ella, sino porque le dije, ¿por qué me escribiste una carta? Si aquí estamos juntos todo el día, trabajamos juntos, vamos al colegio a dejar a los niños y todo. Y me dice, es que a ti no se te puede decir nada. Eso fue como una ruptura de una burbuja de que yo me había creído el mejor papá del mundo, el mejor esposo del mundo, el mejor, todo el mundo. Y ella no lo veía así. Y creo que eso para mí fue un momento crítico, casi trágico, de decidir que no podía seguir así. Y juntos comenzamos un proceso de definirnos como socios de una empresa que se llama familia, donde somos socios coiguales, coherederos
donde yo, por ser el hombre, no soy mejor ni más arriba. Entonces, y ha sido un proceso de toda la vida en que continuamente nos estamos intentando reforzar de que somos coiguales y que aunque tenemos roles diferentes, ¿verdad? Luchi hace cosas que yo no hago y yo, etcétera, pero es el vernos como socios coiguales. Y es chistoso que nuestros hijos saben que no pueden usarnos el uno contra el otro, porque siempre dice, ya sé que mi mamá va a decir lo mismo, ¿verdad? Sí. Usted, al principio estábamos hablando de los años, el tiempo de casados. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? Este año cumplimos 23, si Dios lo permite. Parecidas las fechas, nosotros, los años, nosotros. 43. 20 añitos, ¿no? Nada más. Nada más. Pero si, como para finalizar, para ir cerrando, si dentro de unos 20 o 30 años más les preguntaran a nuestros hijos qué es lo que más les ha impactado de la crianza, del estilo de crianza nuestro o de nosotros como familia, ¿qué creen ustedes que dirían sus hijos? Yo pensaría que mis hijos verían el respeto y el amor hacia mi esposa. Porque de verdad decidí amar a Dios y tenerlo como ejemplo y demostrarle a mi esposa cuánto la amo. Creo que, y esperaría que eso sea lo que ellos vean en nosotros. Otra cosa que yo sí muy fervientemente le he pedido a Dios es una vida de oración y agradecimiento. Porque muchas de las situaciones que, por lo menos con la mayor, sí nos ha pasado por su trabajo, estudio, cosas que ha pasado, nosotros siempre le hemos recalcado, usted sea agradecida y ore. Y ore. Cuando nos pregunta algo, nos dice algo, todos, doble rodillas. Eso es como lema. Y nosotros lo practicamos muchísimo. Oramos uno por el otro. Incluso hace poquito tuvimos una bendición increíble que nunca nos había pasado. Estábamos pasando una situación difícil como familia y empezamos a orar y empezamos a orar. Y yo doblé rodillas en la cama y empecé a llorar y nunca le había dado una palabra de Dios, que yo sabía que era de Dios porque más la recuerdo y todo, y oré por Tony y era palabra de Dios y palabra de Dios y fueron no sé cuántos minutos y terminamos los dos como en shock. ¿Qué es esto? Y yo eso es lo que anhelo, que en verdad ellas nos vean y nos recuerden de que somos personas que oran, que confían plenamente en Dios, que nos amamos, nos respetamos, sí, pero que por encima de cualquier cosa está Él y que todo lo que viene de parte de Él, en verdad hay que agradecer. Y que no es fácil, no todo es color de rosa. Sí. Bueno, en mi caso, yo quisiera que mis hijos me recordaran como un hombre que amó y sirvió a su mamá. Que estuve siempre listo para servirla, atenderla, honrarla, respetarla. Y porque creo que eso es una manera de demostrar el reino de Dios de una manera práctica. Y no siempre ha sido fácil, ¿verdad? Hemos tenido encontronazos como todos los crisis de diferentes clases, pero creo que eso es lo que me gustaría que mis hijos recordaran, ¿verdad? Y ahora ya tenemos nietos, ¿verdad? Y que en algún momento ellos nos ven por pedacitos, porque los vemos una vez al año nada más a los nietos, bueno, a todos nuestros hijos. Y bueno, ¿y tú? Bueno, yo recuerdo que alguna vez les preguntamos a los hijos en una celebración de familia qué es lo que más los ha impactado del estar creciendo dentro de esta familia. Y lo que dijeron fue que lo que ellos nos veían a nosotros hablar afuera o predicar o enseñar afuera, ellos lo veían en la casa. Y creo que eso nos ha dado mucha satisfacción saber que esa es la manera como nos recuerdan, como nos ven
Sí. ¿verdad? Y otra cosa que cuando se casó el mayor, lo voy a decir yo porque creo que él no lo va a decir nunca, cuando él estaba dando las gracias a la familia y hablando a todos los invitados, dijo, papá, yo quiero darte las gracias por el ejemplo de cómo has amado a mi mamá. Y yo, de niño, yo he ido contigo en el carro, he ido a muchas cosas, eventos, solo contigo, y nunca te he visto voltear a ver a otra mujer. Y yo quiero vivir así. Yo quiero hacer eso para mi esposa, solo tener ojos para ella. Entonces yo creo que sí, ellos te ven así. Qué lindo. Bendito Dios. Gracias a Dios. Pau hace poquito nos dijo, ¿verdad? También la eso. mayor. Sí, estábamos en una conversación y Paula dice, papi, es que es por culpa suya, ¿se acuerda? Sí. Y Tony, ¿pero qué? Ya sé, es que usted está dejando el listón muy alto, dice. Entonces yo ahorita no me puedo fijar en cualquiera, dice, porque el listón está muy alto. Y también yo creo que eso que sintieron ustedes lo sentimos también nosotros, porque eso es vivir Pienso que ahí, definitivamente el reino. tal vez nos dicen, no lo estamos haciendo tan mal. Sí, Qué lindo, exacto. qué lindo. Bueno, familia, qué especial es poder compartir con Tony, con Priscila, el escuchar y recordarnos un poquito de cómo el reino de Dios se ha hecho realidad en nuestras vidas. Y aunque no hay un matrimonio perfecto, ni una familia perfecta, pero sí podemos ver la diferencia que el reino de Dios hace en nuestras vidas. Muchas gracias y ojalá que esto sea de bendición para todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias.